Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí estamos en Tourette al Día y en esta ocasión quería hablarles sobre un artículo que estuve leyendo recientemente. Es sobre un autor que se llama Kevin Black y sus colaboradores, obviamente. Los mismos escribieron un artículo que trata sobre el siguiente título: ¿qué decirle a los padres cuando los chicos comienzan a hacer tics? Genial, ¿no? Pareciera responder a muchas preguntas de las que muchas veces los padres hacen cuando no consiguen llegar a un diagnóstico o cuando están en etapas tempranas en las cuales todavía no saben de qué se trata lo que pasa. Como es un artículo muy largo, decidí dividir este tema en dos videos. En la primera parte vamos a hablar de por qué es tan difícil llegar al diagnóstico incluso de los tics. Ni siquiera vamos a estar hablando del síndrome de Tourette, sino por qué a veces un chico que tiene tics tarda tanto en diagnosticarse. Luego veremos en la segunda parte cómo llegamos al diagnóstico de síndrome de Tourette y qué otro tipo de tics hay que se pueden también diagnosticar e incluso confundir con el síndrome de Tourette. Comencemos entonces con esta primera parte. Bien, acerca del artículo que les estaba comentando, el autor resume a través de otros trabajos que no son de él, pero que también son interesantes, una pequeña tabla donde nombra los problemas principales por los cuales muchas veces se retrasa el diagnóstico de tics. Espero que hayan escuchado bien. No estoy hablando de síndrome de Tourette, estoy hablando un diagnóstico de tics. Vamos a repasar cada uno de estos 5 problemas. Bien, aquí voy a hacer una aclaración. En realidad el artículo tiene mucho más de 5 puntos, pero me pareció mucho más práctico poder resumirlo solo en ese número. De todas maneras van a poder leer el artículo en el link que voy a dejar debajo de este video. Ahora sí, continuemos. Comencemos entonces con el problema número 1. El primer problema de todos es que a veces ni siquiera los pacientes saben que tienen tics. Increíble, ¿no? El autor del artículo menciona un trabajo publicado en la revista Neurology en 2003, en la cual se le hizo una serie de entrevistas a varias personas, pacientes, entre los cuales muchos de ellos tenían tics. Lo increíble era que durante las entrevistas los pacientes negaban tener tics, pero luego de ser grabados en un video, cuando veían el video junto con el asesor o el terapeuta, podían reconocer lo que ellos nunca habían visto. Incluso en otro de los trabajos mencionados, adivinen qué porcentaje de pacientes que decían que no tenían tics realmente lo tenían una vez que se veían grabados. No creo que lo hayan imaginado, el 90% de los pacientes. Pasemos ahora entonces al problema número 2. Es muy interesante ver la variabilidad que hay a veces entre un observador y otro observador. Por ejemplo, en un estudio que analizó 867 casos de niños, se vio que 71 habían sido diagnosticados por los padres, mientras que los profesores habían diagnosticado 50. Por otra parte, si viéramos cuántos habían diagnosticado tanto padres como profesores, era nada más que 23 niños. Este fenómeno de la variabilidad se vuelve muy interesante, al punto tal en que a veces ni siquiera los padres, profesores, se pueden poner de acuerdo acerca de si el niño ha tenido un periodo con o sin tics. Es muy difícil realmente de evaluar. Incluso en uno de los trabajos mencionados en este artículo surge un dato muy interesante. Uno de ellos se dedica a estudiar cuánto tiempo deberíamos estar observando a un niño para realmente darnos cuenta si tiene tics o si ha dejado de tenerlo. ¿Adivinan cuánto tiempo es? Seguramente no lo hayan adivinado y yo tampoco lo pude adivinar. El tiempo estimado para poder observar a un niño es de 3 horas. En este trabajo del que estamos hablando se pudo ver que observando a un niño durante 1 hora hacía que la capacidad diagnóstica fuera del 38% de los niños con tics. Mientras tanto, cuando aumentábamos el tiempo de observación, llegábamos a casi el 60% de los niños con tics. No sonaría por esto raro que los padres sean a la larga los que más pueden observar los tics en los niños, ya que son los que más tiempo seguido pasan con ellos. Uno de los temas más recurrentes y más conocidos es que los niños cuando van a la consulta, ya sea del neurólogo, del pediatra o cualquier otro profesional, por lo general no manifiestan los tics. Esto hace que si bien los padres pueden relatar muchas historias acerca de lo que ocurre con ellos,
a la hora de diagnosticar y de escribir un diagnóstico definitivo, los profesionales se ven muy limitados. Por eso es que muchas veces puede pasar más de una consulta hasta que el profesional pueda cotejar por sí mismo lo que está ocurriendo. Muy bien, entonces pasemos al problema número 3. Otro problema que ocurre no solo con el Tourette, sino además con los tics, es que su naturaleza suele ser fluctuante. ¿Qué significa esto? Que tenemos épocas de subidas y épocas de bajadas. Esto hace que a veces en el mismo paciente tengamos periodos con muchos tics, con mucha intensidad, y de pronto puede ser que al mes tengamos un paciente casi tranquilo, o incluso recuerden que también existen los periodos de remisión. Vamos a hablar entonces del problema número 4. El problema número 4 muchas veces es por el solapamiento de los tics. Esto se puede dar básicamente por dos cosas. A veces es porque el paciente ha sido tratado demasiado temprano con el inicio de los tics, por lo cual es muy difícil darse cuenta de la evolución natural que podría estar teniendo y llegar a saber si estamos yendo hacia un Tourette, hacia tics crónicos o otro tipo de cuadro. Por otro lado, la segunda causa de este problema de solapamiento podría darse porque a veces, recuerden que los pacientes con tics no tienen solo un diagnóstico y a veces tienen otros problemas asociados. No es raro que a veces la medicación que se le da para uno de sus problemas asociados termine solapando los tics porque también influya bajando los mismos. Bien, vamos a hablar finalmente entonces del último y quinto problema más frecuente para diagnosticar los tics. Bien, en realidad este quinto problema envuelve una serie y una lista de otros problemas. Tienen mucho que ver con el diagnóstico técnico de los tics. Los criterios para poder diagnosticar un cuadro de tics en un niño han variado muchísimo con el tiempo. Imagínense que alrededor del año 1980, para poder diagnosticar un cuadro de tics en un niño, se pedía que los mismos le impidieran realizar su vida normalmente. Para poder diagnosticar este tipo de cuadros se buscaban los tics más severos. Esto llevaba que el diagnóstico en la población infantil fuera aproximadamente del 0,3 al 0,8%. Ahora bien, a medida que ha ido pasando el tiempo y han evolucionado los criterios diagnósticos, hemos llegado a que en la población infantil y en muchos trabajos publicados se han llegado a describir que aproximadamente entre un 60 y un 80% de la población escolar va a tener tics en algún momento, obviamente la mayoría de carácter transitorio. Para el final de la lista van a quedar los problemas técnicos que surgen a veces, ya sea por falta de capacitación o quizás porque son muy difíciles de diferenciar los tics de algunos comportamientos complejos repetitivos. Por ejemplo, las compulsiones o las estereotipías. De esto vamos a hablar también más adelante, así que no se preocupen. Otro de los problemas es que algunos comportamientos que pueden ser considerados normales muchas veces también coinciden con tics de otros pacientes, ya sea como por ejemplo escupir o ya sea también como por ejemplo poder morderse las uñas, algo que está incluso en la lista de ítems de las escalas que se utilizan para diagnosticar la severidad de los tics. Ni hablar cualquier otro tipo de movimiento que pueda pasar desapercibido cuando no hay sospecha de tic en un paciente, ya sea guiñar un ojo, aclararse la garganta, estornudar, toser y una serie más de movimientos que podrían pasar inalterados en cualquier paciente. Otro de los movimientos que no mencionamos, por ejemplo, y que también pueden ser reconocidos como tics o mal diagnosticados como tics, pueden ser los manierismos, que son movimientos repetitivos también, como por ejemplo estar tirándose del pelo de esta manera y que tienen que ver a veces con otras patologías y otras veces simplemente pueden ser un hábito del paciente y ser confundido con un tic. Para el final, obviamente dejamos todos aquellos trastornos, enfermedades que pueden dar síntomas parecidos a los tics, que son una larga lista que veremos en otro video y que obviamente también deben ser descartados por el paciente. Entonces, la evidencia que demuestra que muchas veces el diagnóstico de tics e incluso de Tourette puede estar demorado entre 3 a 11 años en el niño, tiene su base en todo esto de lo cual ya estuvimos hablando. Es importante entender que hay mucha subjetividad en la observación, ya sea de los padres, de los profesores,
de los profesionales que ven al niño, ni siquiera hablar del mismo paciente. Todo esto conlleva muchas veces a que todo lo que es el diagnóstico se demore. Por eso es importante poder asistir a un profesional adecuado que pueda descartar todo esto de lo que estuvimos hablando para poder avanzar en el tratamiento adecuado. Espero haber podido iluminarlos un poco más acerca de toda la complejidad del diagnóstico de los tics y los veo para el segundo video, donde vamos a estar viendo qué hacer una vez que están diagnosticados los tics. ¿Cuándo podemos decir que es Tourette? ¿Cuándo podemos decir que son tics crónicos? ¿O cuándo podemos decir que simplemente son tics transitorios o como se llaman ahora, tics provisionales? Los veo en el próximo video.